Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Vamos a dar inicio a esta nueva semana, tercer semana ya de nuestro curso de juicio de amparo desde el ámbito procesal. Y en esta ocasión corresponde tratar las causas de improcedencia del amparo. Específicamente vamos a analizar las distintas hipótesis que establece el artículo 61 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107, mejor conocida como la ley de amparo. Para ello, bueno, es importante decirte lo siguiente. Las causas de improcedencia dentro del amparo son fundamentales su estudio, forman parte de una columna pues vital dentro del juicio de amparo, porque es justamente aquí donde tenemos que poner especial atención, especial cuidado, a efecto de que la acción de amparo no vaya a ser declarada improcedente en razón de ubicarse el problema planteado ante el juez de distrito o ante el órgano jurisdiccional, una causa de improcedencia de la demanda. Recuerda que las causas de improcedencia representan un estudio oficioso por parte de la autoridad judicial, esto es, que lo invoquen o no las partes dentro del procedimiento, el juez tiene el deber de, previo a estudiar la acción de amparo, determinar que no exista una causa de improcedencia. De ahí que el artículo 61 pues establece varias hipótesis, en las cuales estamos hablando específicamente de 23 hipótesis eh, consideradas como causales de improcedencia dentro del juicio de amparo. Por eso es importante poder estudiar, analizar qué implica cada una de estas causas de improcedencia y al momento de hacer un planteamiento de amparo, pues cuidar no estar ubicado dentro de las hipótesis planteadas. Vamos a hacer un recorrido muy general porque lo que te estoy pidiendo para esta semana es que puedas analizar cada una de las hipótesis, me hagas un comentario en cada una de las hipótesis, te apoyes de la doctrina, te apoyes desde luego de la ley, pero también de los precedentes jurisdiccionales, específicamente la jurisprudencia, para poder comprender las 23 hipótesis de improcedencia que establece el artículo 61. Genéricamente, agruparíamos algunas causas de improcedencia por disposición constitucional, es decir, aquellas que en términos de la Constitución, pues es improcedente el amparo. La primera de ellas es, el amparo es improcedente plantearlo en contra de una reforma o adición a la Constitución. Es decir, no podemos acudir al amparo aduciendo que una disposición de la Constitución que ha sido reformada, adicionada, pues es contraria a la Constitución, porque justamente el amparo lo que protege son los derechos reconocidos en la Constitución. Por lo tanto, aquí no podríamos acudir para demandar la constitucionalidad a su vez de una norma que emana de la propia Constitución. La segunda hipótesis es improcedente el amparo también contra actos de la Suprema Corte de Justicia. Recordemos que la Corte es un tribunal de cierre de la jurisdicción nacional. Por lo tanto, todas las resoluciones de la Corte alcanzan definitividad, es decir, son resoluciones donde se cierra el sistema jurisdiccional en México y por consiguiente no existe otro tribunal que revise las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia. Y por consiguiente, el amparo no es la vía o no existe un medio, mejor dicho, para controvertir, inconformarse en contra de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La tercera hipótesis es tampoco procede el amparo en contra de las resoluciones dictadas por el Consejo de la Judicatura Federal. Recuerda que el Consejo es uno de los órganos en los cuales se deposita también el ejercicio del Poder Judicial y específicamente el Consejo de la Judicatura Federal tiene a su cargo la administración, vigilancia y disciplina
del Poder Judicial, de las y los servidores públicos judiciales. Sus decisiones tampoco se pueden controvertir en la vía de amparo. La cuarta hipótesis es las resoluciones que dicta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Recordemos que tenemos una jurisdicción especializada en materia electoral, por lo tanto, las resoluciones que se dictan en los tribunales electorales no pueden ser impugnados a través del juicio de amparo. La justicia electoral tiene sus propios medios de defensa, sus propios medios de acción que están establecidos en los diferentes ordenamientos electorales, y aquí vamos a encontrar las vías para impugnar resoluciones del Tribunal Electoral, pero no es la vía de amparo. Por lo tanto, una decisión tomada por un tribunal electoral no es procedente llevarlo a la vía de amparo para inconformarse en contra de esa decisión. La quinta hipótesis que prevé el artículo 61 es aquellas decisiones que dicta el Congreso de la Unión, tratándose de nombramientos, es decir, recordemos también aquí que el Poder Legislativo tiene facultades para intervenir en el nombramiento de ciertos servidores públicos o incluso para determinar la ratificación de servidores públicos. ¿Cuáles aquellos que por disposición constitucional le corresponden al órgano legislativo? Pues bien, las decisiones que toma el Congreso en este tipo de nombramientos o ratificaciones no son impugnables a través del amparo. Es decir, no sería procedente plantear una demanda de amparo en contra de estas decisiones. La sexta hipótesis se refiere a las decisiones que toma los tribunales colegiados de circuito. Ya vimos en la semana pasada la competencia de los tribunales colegiados de circuito, y estos tribunales tienen a su cargo la competencia para resolver el juicio de amparo directo, de tal manera que en esta instancia esa decisión que toma un tribunal colegiado de circuito es una decisión definitiva, es decir, ya no puede ser impugnada a su vez en vía de amparo ante ningún otro órgano jurisdiccional. Podrá impugnarse en aquellos casos que establece la propia ley a través de un recurso de revisión, siempre y cuando se satisfagan ciertos requisitos que establece la ley de amparo, que más adelante analizaremos, en donde eventualmente pudiera surtirle competencia a la Corte, pero es dentro del mismo amparo directo promovido por la vía del recurso de revisión. Pero una decisión de un tribunal colegiado ya no puede ser combatida a su vez por otro amparo. ¿Por qué? Porque es un tribunal en esta instancia también de cierre de la jurisdicción. La otra hipótesis prevista en el artículo, en la fracción séptima del artículo 61 es las decisiones, otra vez, que toman los órganos legislativos, llámese federal o llámese los poderes legislativos de los estados, en aquellos procedimientos de declaración de procedencia o de juicio político. Es decir, cuando los poderes legislativos intervienen en los procedimientos de desafuero, que comúnmente se conoce la declaración de procedencia, y en los procedimientos de juicio político. Estas decisiones también no son combatidas o no pueden ser combatidas a través del amparo, toda vez que estos órganos, por disposición constitucional, intervienen en virtud de facultades que la Constitución refiere como facultades de resolución soberana o discrecional, es decir, son facultades eminentemente políticas. La octava hipótesis de improcedencia, esta también es muy clara. No procede el amparo en contra de aquellas leyes que la Corte previamente ha declarado inconstitucionales. Es decir, recordemos que la Corte puede declarar la inconstitucionalidad de una ley a través de la acción de inconstitucionalidad o a través de la controversia constitucional.
cuando una sentencia de la Corte ha declarado la invalidez de una ley, esa ley ya no se puede aplicar. Por lo tanto, esta decisión tomada por la Corte tampoco puede ser recurrida a través del amparo. Se trata entonces de que estas normas generales ya han pasado por el estudio, por el análisis del máximo tribunal. Por consiguiente, el amparo ya no es la vía para volverlas a impugnar. ¿Por qué? Porque el Tribunal Central, el Tribunal Máximo de este país, ya ha emitido un estudio de constitucionalidad de estas normas. La hipótesis 9, la fracción novena del 61, establece también que no procede el amparo en contra de aquellas resoluciones dictadas dentro de otro juicio de amparo. Es decir, una sentencia de amparo o la ejecución de una sentencia de amparo, pues ya es una decisión definitiva, ya es una decisión que ya no puede ser recurrida a través de otro juicio de amparo, porque si no, pues imagínense, estaríamos hablando de un sistema interminable. Cada sentencia de amparo a su vez se recurre con otra de amparo y pues entonces nunca cerraría la jurisdicción. Lo resuelto en un amparo ya no puede ser combatido por otro amparo. La hipótesis décima se refiere también aquí a un principio que la doctrina establece, es decir, el principio de subyúdice, es decir, no puedo promover un amparo en contra de una norma, un acto, una omisión, cuando a su vez ya he promovido otro amparo, pero que está pendiente de resolución. Significa que tengo que esperar a que se resuelva ese amparo inicialmente planteado. No podría, digamos, hacer un traslape, una encimada de un amparo sobre otro, sino que si ya se promovió un amparo respecto de una norma o un acto y este no se ha resuelto, tengo que esperar a que se resuelva ese planteamiento. Ya no podría promover en contra del mismo acto y las mismas autoridades un amparo diverso. La fracción 11 del mismo artículo 61 establece también aquellas causas de improcedencia en aquellos casos en que el acto reclamado, la norma que se pretende reclamar, ya fue materia de ejecutoria de otro amparo. Es decir, estamos ya ante la cosa juzgada. Si ya hubo una sentencia de amparo que resolvió esa controversia, ya causó ejecutoria esa sentencia, pues no puedo otra vez volver a recurrir al amparo. Creo que esta parte también queda muy, muy clara. La fracción 12 tiene que ver con el tema que analizamos, me parece que la primera semana. Es improcedente el amparo cuando no se afecta el interés jurídico o el interés legítimo del quejoso. Recuerda que ya hablamos de esto, ya estudiaste qué es el interés jurídico y qué es el interés legítimo. Si no hay un agravio personal y directo que haya cometido la autoridad en contra de una persona, el quejoso, pues no puede acudir al amparo. El acto reclamado le tiene que generar un agravio directo al ámbito personal, a la esfera jurídica personal del quejoso. Si esto no se acredita, entonces, digamos, no hay una afectación, no hay ese agravio personal y directo, lo cual significa que carece de interés jurídico y por consiguiente es improcedente el amparo. Y lo mismo ocurre en el caso del interés legítimo. Recordemos que el interés legítimo tiene características muy propias, muy específicas. Si bien es cierto, es más amplio que el interés jurídico, pero hay que acreditar en qué posición se ubica el quejoso frente a las circunstancias del acto y frente a la norma jurídica que le establece un derecho determinado. Por lo tanto, aquí también estaríamos hablando de en aquellos casos en que el quejoso no logra acreditar ya sea el interés jurídico o el interés legítimo,
operaría una causa de improcedencia del amparo. Esto, insisto, es muy importante poder acreditar esa afectación a la esfera competencial del quejoso. La fracción 13 se refiere a aquellos actos consentidos tácitamente o expresamente. Recuerda que hay un plazo para promover el amparo. Por lo tanto, si una persona, son 15 días en el término genérico, recuerda que ya vimos los plazos, si una persona eventualmente le es afectado sus derechos, pero no acude a promover el amparo dentro de los 15 días, se entiende que ha consentido tácitamente el acto. Por lo tanto, si ocurre a demandar en el día 16, 17, 18, etcétera, pues va a operar una causa de improcedencia en razón de que ha consentido tácitamente ese acto reclamado. ¿Por qué? Porque no ejerció la acción de amparo dentro del plazo señalado por la ley. O bien expresamente, es decir, que haya expresado en virtud del acto reclamado alguna manifestación de voluntad que haga probable el hecho de que esa persona consintió el acto que eventualmente después puede controvertir. Por eso, la fracción 13 dice, es improcedente el amparo contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Insisto, como este ejemplo de no promover el amparo dentro del plazo establecido por la ley. La fracción 14 también, bueno, aquí expresamente la fracción 14 habla de los actos consentidos tácitamente y específicamente se refiere a esta hipótesis a la que ya me he referido anteriormente, es decir, tácitamente significa no haber promovido el amparo dentro del plazo establecido por la ley. Recuerda que decíamos, por ejemplo, que hay casos de excepción. Por ejemplo, para promover el amparo en contra de una sentencia que establece una condena de prisión en materia penal, el plazo se amplía a 8 años. De tal manera que una persona que no promueve el amparo dentro del plazo de 8 años, pues significa que ha consentido tácitamente el acto reclamado y por consiguiente, si acude al amparo fuera de ese plazo de 8 años, operaría o aparecería una causa de improcedencia del amparo. La hipótesis 15 también otra vez reitera la ley aquellos casos de improcedencia en contra de las resoluciones o declaraciones que emiten las autoridades electorales. Ya dijimos que la jurisdicción electoral tiene sus propios medios de impugnación, sus propios medios de defensa, sus propios procedimientos establecidos en las leyes electorales y el amparo es improcedente para intervenir en cuestiones de carácter electoral. Dice, contra resoluciones o declaraciones que emitan las autoridades competentes en materia electoral. Vamos a pensar un consejo municipal que declara la validez de una elección y otorga el triunfo electoral a un candidato o un partido político. Esa decisión no es combatible por la vía de amparo, sino que el medio de impugnación es aquel que establece la ley electoral para impugnar esa decisión y ante la propia jurisdicción electoral, pero no lo es el amparo. Es una causa de improcedencia muy, muy clara. La fracción 16, contra actos consumados de modo irreparable. Esto es muy importante, es decir, solo se puede ocurrir al amparo frente a aquellos actos violatorios de la autoridad responsable que se puedan reparar, pero puede haber actos consumados de forma irreparable y en estos casos pues ya sobreviene una causa de improcedencia. Vamos a pensar que una persona promueve un amparo, pero en el ínter de que se admite o no el amparo,
promueve un amparo en contra de una posible orden de aprehensión, pero durante el trámite dura un día, 2 días en que resuelve la admisión el juez, la persona es aprehendida. Pues aquí hay una situación distinta, es decir, ya está aprehendida. El propósito del amparo inicial para obtener una suspensión ya no tiene efectos en razón de que el acto reclamado, es decir, la no aprehensión, ya se consumó de manera irreparable. Es decir, el amparo no podría ordenar y decir déjesele en libertad, sino que sería materia de un amparo distinto. Pero en el propósito inicial estamos ante la presencia de un acto que se ha consumado de manera irreparable. La fracción 17, estamos hablando de aquellos actos que emanan de procedimientos judiciales o de un procedimiento administrativo cuando haya cambiado la situación jurídica. Es decir, vamos a pensar que en un procedimiento, pensemos en un procedimiento mercantil. Existe la posibilidad de una orden de embargo y entonces se promueve el amparo. Sin embargo, otra vez, en ese lapso entre que la promoción del amparo y la admisión por parte de la autoridad judicial de amparo, se ejecuta la orden de embargo. Pues es lógico aquí que sobreviene una causa de improcedencia en razón de que hay un cambio de situación jurídica. Ya el acto reclamado desapareció. ¿En razón de qué? En razón de que yo inicialmente reclamaba la posibilidad de impedir el embargo, pero si este ya se ejecutó, pues es claro que existe un cambio en la situación jurídica del quejoso y por lo tanto este amparo como tal pues ya sería evidentemente improcedente. La fracción 18 se refiere a aquello que en el amparo conocemos como el principio de definitividad. Es decir, no procede el amparo sí de manera directa, sino que antes de llegar al amparo, requiere el quejoso primero agotar las vías ordinarias que establece la ley respectiva de donde emana el acto reclamado para lograr la posibilidad de que le sean reparadas sus violaciones a los derechos humanos. Dicho de otra manera, no podemos ir al amparo si previamente no agotamos un recurso de revocación, si no agotamos previamente el recurso de apelación o los medios que establezca la ley para impugnar en la vía ordinaria eso mismo que voy a reclamar en la vía de amparo. De tal manera que si no se agota ese principio de definitividad, entonces el amparo sería improcedente. Pensemos en un juicio de naturaleza civil, donde se ha decretado, por ejemplo, la pensión alimenticia. Un juez ha ordenado y ha fijado una pensión alimenticia determinada y alguna de las partes está inconforme con esta decisión del juez, entonces el actor, el demandado, no puede inmediatamente ir al amparo, sino que tiene que agotar primero los recursos que establece el Código Procesal Civil. En este caso, la vía ordinaria para combatir esa decisión del juez civil o de lo familiar es la apelación. Luego entonces, una vez que agoto la apelación, eventualmente entonces podría ahora sí ir al amparo en contra de la decisión tomada en apelación, pero no en contra de la sentencia dictada en primera instancia. Esto se conoce en el amparo, en la doctrina, como principio de definitividad. De tal suerte entonces que hay que agotar primero las vías ordinarias para luego después acudir
al amparo si esto fuese procedente. Desde luego que esta causa de improcedencia de la fracción 18 establece excepciones. Por ejemplo, en materia penal. En materia penal no es necesario agotar el principio de definitividad cuando el acto reclamado implique peligro para la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento y comunicación, deportación, expulsión, destierro, extradición, por ejemplo. En todos estos casos, no hay necesidad de agotar un recurso previo, sino que la vía, dada la naturaleza de los derechos en riesgo, puede acudirse directamente al amparo. O la otra hipótesis es cuando se trate de órdenes de aprehensión, de reaprehensión, o aquellos autos que establezcan medidas cautelares en materia penal que puedan implicar un peligro o un riesgo a la libertad personal, de tal manera que en estos casos no hay necesidad de acudir al medio de defensa ordinaria. O, dicho de otra manera, no hay necesidad de agotar el principio de definitividad. Cuando se trata de una persona extraña al juicio, tampoco, es decir, un tercero que de repente se entera que en cierto procedimiento, sin haber sido llamado a juicio, le están siendo afectados sus derechos. Le han embargado un bien, le han condenado a cierta conducta, a cierta obligación, sin que previamente se le haya dado oportunidad de defenderse en el juicio, de tal manera que en estos casos puede acudir directamente al amparo sin agotar el principio de definitividad. Los casos de vinculación a proceso también, es decir, cuando una persona se le vincula a proceso, el imputado puede optar o bien por seguir la vía ordinaria, es decir, el recurso de apelación, o irse directamente al amparo sin necesidad de agotar la vía ordinaria. Digamos que aquí es un derecho del imputado elegir a cuál vía acude. La fracción 19 va vinculado al principio de definitividad, es decir, cuando una persona ha promovido un recurso en la vía ordinaria en contra de ese acto reclamado y ese no se ha resuelto, por lo tanto, pues no puede acudir al amparo. ¿Por qué? Porque está agotando su vía ordinaria. Hasta en tanto se resuelva ese recurso, pues podría darle acción para acudir al amparo. Pero mientras no se resuelva ese recurso, quedará, desde luego, operará una causa de improcedencia del amparo. Por ejemplo, la fracción 20 establece también otra hipótesis. Puede ser que en algunos casos, en algunos actos reclamados, los procedimientos ordinarios a través de los tribunales que conozcan estos procedimientos ordinarios puedan revisar de oficio una decisión, de tal manera que antes de acudir al amparo, pues estos tribunales eventualmente podrían, tribunales de apelación, de revisión, etcétera, podrían resolver esa controversia en lugar de ir al amparo. Es decir, la jurisdicción ordinaria podría proteger al quejoso en sus derechos y esto evitaría acudir a la vía de amparo. La fracción 21 es no procede el amparo cuando han cesado los efectos del acto reclamado. Es decir, cuando el acto reclamado ya no existe. Vamos a pensar que una persona promueve un juicio de amparo en contra de una disposición de la ley, un artículo del Código Civil que considera que afecta sus derechos, el llamado amparo contra leyes. Pero resulta que en el trámite del amparo
el Congreso reforma esa disposición del Código Civil. Es decir, le da un sentido diferente, le da una nueva redacción. Pues y estamos ante la presencia de un acto, es decir, que ha cesado sus efectos. Ya la norma que estoy impugnando, pues ya no existe. Y por lo tanto, al no existir, pues ya no tiene ningún objeto que prevalezca el amparo. Por lo tanto, han cesado los efectos del amparo y en consecuencia sobreviene una causa de improcedencia. Este es un ejemplo muy claro, pero hay que tener cuidado cuando un acto reclamado ha cesado esos efectos. La fracción 22 va muy ligada con esta de cese de los efectos del acto reclamado. Estamos hablando que puede existir el acto reclamado, pero ya no puede surtir ningún efecto legal o material alguno, porque el objeto o materia del mismo, pues han dejado de existir. Ya no tendría ningún sentido. Vamos a pensar, el quejoso, ¿verdad? Fallece durante la tramitación del juicio de amparo. Y si la afectación implicaba una afectación personal, es decir, directamente a la persona, no a otros bienes como el patrimonio, etcétera, pues sobreviene una causa de improcedencia. Es decir, ya no se podría amparar a una persona que ha perdido la vida. Estamos ante la aparición de esta hipótesis. Y finalmente, la causal 23, estaríamos hablando de una causal abierta, es decir, en todos los demás casos que establezca la Constitución o la ley. En suma, este es un recorrido muy general de las causas de improcedencia del artículo 61. Lo que yo te voy a pedir es que seas muy cuidadoso en el análisis de cada una de estas fracciones del 61, que las estudies, que te documentes cuáles son los alcances que tiene cada una de las causas de improcedencia, porque justamente la recomendación es, antes de promover un amparo, lo primero que se tiene que observar es que el planteamiento que se le va a hacer a la autoridad judicial de amparo es que ese planteamiento no se ubique dentro de una causa de improcedencia. Porque recordemos que por disposición del artículo 62, las causas de improcedencia son de estudio oficioso. Esto significa que el juez debe resolver, o mejor dicho, debe estudiar cuidadosamente que el asunto planteado no contenga una causa de improcedencia. Y si el juez la advierte, puede desde el inicio desechar la demanda por aparecer una causa notoria, evidente, manifiesta de improcedencia y no admitir la demanda de amparo. O bien, durante la tramitación del juicio, puede ser que el juez advierta una causa de improcedencia y entonces proceda a sobreseer el amparo por darse alguna de las hipótesis del artículo 61. Pues te deseo mucho éxito, es un tema vital, como puedes ver, es un tema central del amparo. Te pido que tengas mucha calma, mucha paciencia para poder estudiar cada una de estas hipótesis. Me reitero a tus órdenes, cualquier comentario, cualquier duda, cualquier foro o tema de interés que tú consideres ampliar el conocimiento a todos los estudiantes de este curso, pues ojalá nos lo puedas plantear para que podamos aprender y enriquecer el conocimiento de manera grupal. Te deseo mucho éxito y muchas gracias. Nos vemos pronto.